con peras y manzanas. Semana clave para el proyecto de ley, o más bien la ley de 40 horas. Este viernes comienza a regir. Las empresas están trabajando para implementar esta medida. Hoy se han realizado una serie de reuniones. Es la noticia económica de este día martes y por eso la analizamos, la explicamos hoy con peras y manzanas. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa en el canal de noticias, con una semana marcada por esta noticia, esta ley que empieza a regir este viernes. Estoy un poquito difónico, debo reconocerlo. Bárbara Mena, ¿cómo estás? ¿Tanto hablar? Bien, Roberto, y tú, hola Tamara, hola a todas las personas que nos están viendo. Yo creo que yo te puedo haber contagiado trabajando tanto juntos también. Yo estaba media enferma. Hay los virus. Usted, Barbarita, estaba el viernes más o menos así, así que puede ser. Tamara, hay que cuidarse. Oye, yo bien, estoy expectante con todo esto, lo que va a pasar. Saluda a su feligresía aquí en Pere Manzana. No sé, expectante a lo que pueda ocurrir en el viernes 26, qué es lo que va a pasar. Oye, hoy en la tarde hubo una reunión entre la ministra del Trabajo y la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Exacto. Viste que hubo una serie de intercambios la semana pasada. Por el dictamen, que vamos a estar hablando de eso. Que vamos a estar explicando, sí. Pero bueno, vamos con las claves. No sé si está Macarena a la gráfica y vamos a ir con nuestro entrevistado. Ya. Perfecto, no hay problema. Vamos a presentar a nuestro entrevistado porque las pymes nos interesan mucho, las pequeñas y medianas empresas, porque pueden ser uno de los complicados con estas medidas. Y es por eso que tenemos ahí en el Zoom a Roberto Rojas, presidente de Converpyme, que es el conglomerado que agrupa a la Conupia, a Sexma y a la Confederación de Cooperativas. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes, gusto saludarte y bienvenido a Con Peras y Manzanas. Hola Roberto, buenas tardes. Muy bien y espero que podamos colaborar en la noticia que ustedes quieren hoy día relevar. Sí, pues bueno, acá estamos con Tamara Vilogrón y con Bárbara Mena, nuestras reporteras económicas del día a día aquí en Mega Noticias. Hola Roberto. Hola Roberto. Hola Tamara. Ahí te saluda muy bien, sí. Y Bárbara. Bueno, Roberto, la primera pregunta. ¿Están las pymes listas ya para lo que se viene este viernes? Que recordemos a la gente, empieza a regir esta ley que es escalonada y este viernes se baja de jornada laboral semanal de 45 a 44. ¿Cómo están las pymes para enfrentar este tema? A ver, las pymes que agrupan a las asociaciones que yo represento están hace rato preparadas. Y estoy hablando de un número importante de asociaciones gremiales y de confederaciones que hace tiempo que estamos trabajando en esto. Y en ese sentido, este tema nosotros lo abordamos de tres factores o de tres puntos de vista. Lo primero es la relación que nosotros tenemos, la relación de convivencia con nuestros trabajadores, que es bastante transversal o horizontal, diríamos mejor, y cercana. Esto nos permite, sin lugar a dudas, poder facilitar de alguna manera la implementación de la ley a partir de este día viernes. El segundo aspecto es, diríamos que la gradualidad, que fue un elemento que logramos conquistar a lo largo del proceso legislativo. En las negociaciones. Esto nos permite también ir preparando, exactamente, esto nos permite ir preparando los procesos productivos de tal modo que no cause gran impacto. Tú sabes que es gradual a 5 años y lo que asumimos hoy día, a pesar de que hay varias empresas que ya están asumiendo las 40 horas, pero lo que se asume hoy día, de acuerdo a la ley, es la rebaja de 1 hora semanal, como primer hito, como primer avance de la implementación de la ley. Y lo tercero, que podríamos decir que es un punto relevante, es que esta ley es de larga discusión. Empezamos a discutirla el año 2017, o sea, 7 años donde ha habido opiniones por parte de todos los incumbentes en el tema, ya sea desde el mundo de los trabajadores, de los pymes y de la gran empresa. Por lo tanto, es una ley que ya está archidiscutida y lo que queda ahora solamente desarrollarla. Sí. Antes de las preguntas de mis compañeras periodistas, quería poner las tres claves. Nosotros, esta es una característica del programa para que la gente lo vaya entendiendo con pera y manzana. Tres claves que usted debe entender respecto del funcionamiento de la ley que reduce la jornada laboral. Pongámosla, Macarena, por favor, ahí en pantalla. Roberto, no sé si la va a ver, pero ahí te la podemos explicar. Son tres claves. Ahí están, tres claves sobre la ley de 40 horas. La primera es que este viernes parte la jornada laboral de 40
44, baja de 45 a 44. Bárbara, la segunda. Claro, la segunda es que las empresas tienen que reducir solo 1 hora. Eso es por ahora, porque después viene la reducción total de que finalmente pasa de 45 a 40 horas. La tercera, Tamara. La tercera, bueno, que ha sido tema de discusión, que para 12 minutos diarios debe haber acuerdo con trabajadores. Ustedes recordarán que la semana pasada hay bastante confusión. De hecho, algunos decían que era un dictamen de última hora el que daba la dirección del trabajo. Claro, porque el ADN de la ley es que sea 1 hora en un día de la semana. Chicas, vayan con la pregunta a Roberto Rojas, presidente de las pymes, de Converpyme. Sí, Roberto, yo te quiero preguntar, no sé si lo dijiste al inicio, pero las empresas o las pymes que son parte del conglomerado, ¿ya hay algunas que lo redujeron a las 40 horas? Sí, hay bastantes. ¿Y cuál ha sido el balance? El balance ha sido bueno, Ya. entendiendo que el espíritu de la ley principalmente va por mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y lo que de alguna manera esto también redunda en mejores condiciones para la productividad. Ajá. Y eso ha sido un buen balance. La gente está más dispuesta a trabajar, y yo creo que esto se va a ir desarrollando en la medida que vaya transcurriendo el tiempo. Perfecto. O sea, no han visto algún impacto quizá en costos de las pymes, no sé, más turnos, más horas extras. Más costos. Algún efecto Más negativo. costos, claro, algún efecto negativo. Bueno, o sea, evidentemente que el tema de los costos es un tema que se ha discutido largamente, el impacto que causan las pymes, y la verdad es que sí, causa cierto impacto, pero ese impacto de alguna manera se disminuye con dos cosas. Uno, con la gradualidad, y lo otro, por el compromiso que hay por parte del Ministerio del Trabajo de facilitar los procesos de capacitación para los trabajadores MIPYME y para sus pequeños empresarios. En este sentido, entonces, acercarnos a la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías que nos permitan mejorar la productividad. Entonces, este es un acuerdo también, producto de la ley, que tiene que ser implementado ya en el corto plazo y que nos va a permitir de una u otra manera también paliar el efecto de este aumento en los costos. Roberto, me imagino que ese aumento en los costos es parte también de la preocupación que tienen las pymes y las grandes empresas también. Por eso se solicitó que esto se implementara de manera gradual. Tú dices ya, hay algunas unas pequeñas y medianas empresas que ya lo están aplicando, que se adelantaron y quizás podían hacerlo de manera anticipada, pero quizás hay otras pequeñas y medianas empresas que requieren de mayor preparación. ¿Cuál es esa preparación? ¿Por qué es tan necesario que sea gradual y que no haya sido de manera inmediata? Bueno, justamente para ir de alguna manera adaptando los procesos productivos a este cambio, que es un cambio importante, y en segundo lugar, dentro de esta adaptación a los procesos productivos, es generar más y mejor capacitación por parte de CENSE en particular, para que estos procesos productivos lleguen a buen término, incorporándole inclusive temas tecnológicos que hoy día no dispone la micro, la pequeña y la mediana empresa. Claro, y en ese sentido, Roberto, bueno, una de las discusiones que se ha generado es que hay varias empresas que han conversado con sus trabajadores para no tener 1 hora en un día, que como lo hemos dicho, ¿no es cierto, Bárbara, Tamara, es la esencia de esta ley, sino que tener 12 minutos diarios. 12 minutos por 5 hace 1 hora, ¿no es cierto? Pero el dictamen dice eso se puede hacer, pero solo si hay un acuerdo entre la empresa y los trabajadores. En ese caso, ¿hay pymes de las que ustedes representan que estén en eso, hayan conversado con los sindicatos y le hayan dicho, oye, mira, a mí me va a acomodar más partir esto con 12 minutos diarios, que en realidad también ahí 12 minutos no se sienten nada? Es complejo, además la medición de horas es por hora, ahí hay una complicación. ¿Pasó algo con eso en las pymes o es algo más de empresas más grandes? Mira, desde nuestro punto, en las pymes no se ha detectado esto, pero desde nuestro punto de vista es delicado tratar de torcer el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley iba, ¿no es cierto?, a la posibilidad de hacer una rebaja que surtiera algún tipo de efectos en la calidad de vida de los trabajadores. Yo no sé si algún trabajador así de buenas a primeras quisiera que le bajaran, o si le mueve un poco la aguja en este sentido de mejorar su calidad de vida, que le bajen 12.000 Claro, ahí se anduvo pegando un poquito ahí. diarios. Cuando se plantea esto de la negociación entre trabajadores y empleadores, hay que tener en cuenta que es una negociación bastante símil. En el ámbito nuestro,
los niveles de sindicalización son bajos, por lo tanto, la conversación es directamente dada la relación que existe con el trabajador MIPYME. Es diferente, se puede llegar a acuerdos con mayor facilidad, pero en grandes empresas, por ejemplo, grandes conglomerados, es difícil poder discutir esto porque de una u otra manera ahí existe una disparidad en la capacidad de negociación, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que va a ser muy dificultoso que los trabajadores de por sí y ante sí digan, bueno, nosotros aceptamos 12 minutos. Y de alguna manera, quienes impulsan esto han estado largamente en la discusión de la ley, ¿no? Por lo tanto, saben hacia dónde iba dirigida la ley. Y bueno, yo por lo menos en el caso nuestro, es mala práctica enemistarse con los trabajadores queriendo, digamos, torcer de alguna manera el espíritu de la ley. Por lo tanto, en el ámbito nuestro, recomendamos que no se practique esto. Perfecto. Súper importante eso que dice Roberto también, porque generó mucha discusión esta reducción de jornada de 12 minutos diarios. Salieron varios empresarios del mundo privado también a responderle en este sentido al gobierno por el ¿De rubros más grandes, eso sí? Sí, más grandes, no de pymes, claro. Sí. Pero me refiero que igual llama la atención porque uno pensaría que quizás también las pequeñas y medianas empresas podrían reducir de esa manera la jornada laboral, 12 minutos, sabiendo que son más pequeños y que quizás se podrían ver aún más afectados con esta reducción de jornada. Entonces, a mí en lo personal me sorprende. Sí, oye, yo ¿Sí? Bárbara, o bien podríamos hacer algún tipo de maniobra con la hora de colación. Claro, pero que también... Que tampoco está permitido. Desde el punto de vista ético, a nosotros nos parece que no corresponde, sí. Sobre todo cuando las cartas están sobre la mesa desde hace 7 años y todos estuvimos de acuerdo en la implementación gradual en el tiempo, pero cuando es una hora, y bueno, y si hay dictámenes, esos dictámenes creo que hay que cumplirlos, sobre todo cuando se trata efectivamente de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y que esto de alguna manera tenga un rebote o una vuelta para mejorar las condiciones de productividad también, al menos en las pequeñas empresas nosotros creemos que esto puede ayudar. Sí, Roberto, hay una pregunta que está siendo muy recurrente también, que es sobre el día que se elige para tener esa hora menos. Eso también hay que consensuarlo. En las pymes, ¿hay un día que prefieren el lunes, más al medio de la semana, el viernes no, sobre todo si son, por ejemplo, de venta o restaurantes? ¿Cómo lo ven desde ese punto de vista? A ver, desde el punto de vista del comercio y restaurantes, ellos dicen que, bueno, yo no soy vocero de ese sector, pero ellos, lo que he leído, dicen que les afecta porque es un día de mayor afluencia de público. Claro, el viernes. ¿Ya? Claro. Desde el punto de vista de los manufactureros y otros, ¿no? Otros servicios, en fin, la agricultura, que también nosotros tenemos ahí alguna presencia marcada, creemos que no afecta que sea en un día, ¿no? Y puede ser antes o al final de la jornada, esa hora, pero esto, por lo menos nosotros lo que hemos instruido en nuestras unidades productivas, es que se pueda consensuar con los trabajadores de modo que esto no afecte, o mejor dicho, que beneficie a ambas partes. ¿Ya? Y esto, como yo les decía anteriormente, en el caso de las pymes es más fácil, porque la relación es muy cercana. En una unidad productiva pequeña que tiene 20 o 10 trabajadores, siempre el empresario pyme es parte de esa parrilla de trabajadores, por lo tanto tiene una relación cotidiana con el trabajador. Está más interiorizado en sus problemas familiares, humanos, no tan solo productivos. Por lo tanto, no es más fácil arribar a acuerdos conociendo esta realidad. Hay en otras unidades productivas más grandes donde es una verdad efectiva de que los trabajadores jamás tienen conversaciones con los dueños de la empresa, por lo tanto hay niveles intermedios y hay sindicatos, en fin, entes negociadores que le corresponderá a ese punto de vista, entendiendo que de todas maneras siempre la negociación, a nosotros nos pasa también cuando negociamos con nuestros mandantes, a veces, a quienes proveemos gran empresa, la negociación es muy disímil, ¿ya? Entonces, para nosotros no va a ser tan difícil como para otras unidades productivas más grandes. Sí, ¿y cómo ven el tema de las fiscalizaciones, por ejemplo, de la Dirección del Trabajo? Bueno, aquí cada parte hará lo que le corresponde. Nosotros cumplir con la normativa, los trabajadores cumplir con lo que acordaron con la parte patronal
y la Inspección del Trabajo y los entes fiscalizadores tendrán que fiscalizar para que esa medida se cumpla. En el caso de las pymes, hay algunas diferencias con la gran empresa. Por ejemplo, en el caso de las pymes, cuando no se incumple, o cuando se incumple, mejor dicho, con alguna normativa, hay posibilidad de cambiar a veces la multa por capacitación, por algún tema que facilite la comprensión de la medida que se ha tomado. Sí, dice que no se va a cursar una sanción inmediata también. Sí, va a haber como una especie de marcha blanca, sobre todo con las pymes. Oye, a propósito de eso mismo, tenemos una declaración del director del trabajo que anuncia una completa fiscalización a partir de este viernes. Maca, no sé si está esa declaración a mano para poder colocarla acá en nuestro programa y ver entonces qué es lo que dijo el director del trabajo, porque vamos a escuchar al director del trabajo con el anuncio de esta fiscalización por 40 horas. Veamos. Este año, en ese mismo esfuerzo, en todas estas fiscalizaciones se va a incorporar la materia de 40 horas. Lo segundo es que están disponibles todas nuestras oficinas a lo largo y ancho del país y también nuestra página web, donde además los trabajadores y trabajadoras pueden hacer denuncias anónimas, eventualmente si es que estiman que hay un riesgo, ¿cierto?, de represalia. Bien, ahí estaba el director del trabajo, Pablo Centeno, que dice dos cosas yo creo bien interesantes. Una, que el viernes van a estar fiscalizando presencialmente, pero lo otro es que él dice que va a haber una disponibilidad de teléfonos y web para que la gente pueda hacer denuncia anónima. Yo creo que eso puede ser mucho más importante que una fiscalización, ¿o no, Bárbara? Eso yo creo que es importantísimo porque nosotras mismas con la Tamara, bueno, todos que hemos estado en la calle reporteando este tema, hay muchas dudas de los trabajadores con respecto a la implementación de la ley de 40 horas y justamente yo creo que hay muchas personas que si no se aplica como corresponde van a querer hacer sus denuncias a la inspección del trabajo, entonces quizás van a querer hacerlo de manera anónima porque siempre está el miedo de denunciar y quizás después te van a despedir. Pero que hay garantía de que es anónimo. Sí, claro, así que eso también es importante. Oye, voy a hacer una encuesta con ustedes. Voy al tiro contigo, Roberto, quiero hacer una encuesta. Si tú pudieras elegir el día en el cual puedes recortar una hora, Bárbara Mena, ¿qué día elegirías? El viernes. El viernes. Mira, el viernes. Bueno, ¿y tú, Tamara? Voy por el viernes también. El viernes también, mira. Pero podemos negociar. O sea, se puede, obviamente, si Siempre, podemos negociar, siempre ahí podemos conversar. Tienes que negociar conmigo. Sí. Además, Es verdad. Tienes que negociar patúas. conmigo. Oye, Patúas Roberto, máximas. bueno, era solo para hacer una Tenemos que encuesta negociar con el para jefe. ver ahí con nuestras trabajadoras, porque bueno, en un medio de comunicación también nos va a tocar. ¿Qué querías decir, Roberto, apuntar tú sobre Nosotros hicimos una encuesta pequeña vía telefónica desde Converpyme, ¿no? Con poca gente, con 300 empleadores, ¿no? del ámbito nuestro, de las MIPYMES, y de esos 300 le planteamos justamente la pregunta acerca de las 12 horas o de una hora en la semana. Y fíjate que los empleadores, el 80% marcaba como preferencia una hora. sí. Y lo otro que nos sorprende como dirigencia es que este proceso que fue tan largo, 7 años, donde se firmó, fue una ley y se firmaron acuerdos y todo, hoy día hubiesen sectores que quieren torcer lo que se discutió hace tanto tiempo y que se aprobó por parte de todos, ¿ya? Y eso nos parece a nosotros falta de seriedad. O sea, no sé, si queremos reeditar por largo tiempo más la misma discusión, eso es inapropiado. Sí, pues además que, como lo dices tú, esto tuvo una larga discusión en el Congreso y hubo un año desde que se aprobó, porque esta ley se aprobó exactamente el hace año pasado, un año. sí. Estuvimos ahí reporteando esa aprobación, me acuerdo. Yo me Con el acuerdo, letrero, Roberto, que todo. durante los primeros meses de la pandemia estuvimos conversando los dos Sí, pues. para a cooperativa por intermedio Por cooperativa, sí. de telefónica este tema, o sea, hace hartos años ya. Pues. Sí, pues, efectivamente. Roberto, yo sé que ya estamos como En el tiempo ya de la entrevista, pero antes de despedirte, Roberto, yo te quería consultar cómo les va a impactar las 40 horas complementado al salario mínimo, Sí. que ahora el 1 de junio... 500.000 pesos. ¿De junio o de julio? Julio. El 1 de julio de 2024 ya se aumenta el salario mínimo a 500.000 pesos y justo también en medio de esta propuesta que está haciendo la CUT de subir el salario mínimo a 630.000 A fin del periodo del presidente pesos. Boric. ¿Cómo les impacta ahí en ese Mira, sentido? Yo te puedo comentar, no hay ninguna incidencia. Esta mañana nosotros tuvimos una reunión con la CUT, con su directorio. Ya por parte nuestra estuvo nuestro vicepresidente, que es Roberto Fantuzzi, estuvo el presidente de la Confederación de Cooperativas, de Jardines Infantiles, y estuvo quien habla que preside esta organización. Por parte de la CUT estuvo el presidente de la CUT, el secretario general y otros miembros
además de su directiva, donde, bueno, lo que hicimos fue acordar poder discutir y conversar sobre el tema de aumento salario mínimo. Ya sea el que se va a asumir el 1 de julio está oleado y sacramentado, que es los 500.000 pesos, que es una promesa de programa del presidente Boris y que se adelantó, ¿no es cierto?, un tiempo. Ahora, otra cosa es que se quiere implementar un aumento de salario, ¿no es cierto?, que es muy justo desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de lo que es la sostenibilidad de los hogares, pero hay que eso hacerlo compatibilizar justamente con lo que tú, Bárbara, dices, y que es la posibilidad de poder arribar a algún aumento de salario de esa envergadura, ¿ya? La petición es justa en todo momento, las condiciones para cumplirla hay que conversarlas. Y en eso hay disposición siempre para conversar, porque el diálogo es lo único que no puede ser arribar, ¿no es cierto?, a buenas conclusiones. Así es. Bueno, habrá que ver también qué ocurre con ese tema. Roberto Rojas, presidente de Converpyme. El mundo de las pymes en la voz de Roberto. Muchas gracias por conversar con Pérez de Manzana. Gracias, No, muchas gracias a ustedes, pues. Que te vaya bien. Muchas gracias por la amabilidad. Igual a ustedes, pues. Muchas gracias. Chao, Chao. Vamos a hacer una pausa cortita, breve, aquí en Con Pérez y Manzana, en nuestro canal de noticias. A la vuelta conversamos con la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, que viene saliendo esta tarde de una reunión con la ministra Jara, la ministra del Trabajo, por el tema 40 horas. Vamos y volvemos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de nuestro programa. Esa es la noticia económica del día y te la hemos explicado aquí con la Tamara, con peras y manzanas. Entramos de lleno a la conversación en la entrevista a Prime. ¿Usted cree que ha habido una persecución o un hostigamiento en particular en contra del alcalde de Recoleta durante este tiempo? Hostigamiento creo que ha habido contra el alcalde en muchos elementos, pero creo que si hablamos de una investigación, eso tiene que ver con un proceso investigativo. ¿Cuánta desconfianza percibe usted que hay en las instituciones? Lamentablemente la percepción es aquella que indica la encuesta. Estamos en el último. Mira, lamentablemente el éxito de un determinado político en cuanto a las obras que realiza muchas veces no ha sido correlativo en cuanto a cómo él se ha comportado en el ejercicio del cargo respecto a los deberes que tiene. Comienza a vivir ahora la televisión digital. Es gratis, en alta definición, y puedes acceder a ella de manera muy simple. Primero es tener en tu hogar un televisor con norma de TV digital para poder sintonizar correctamente la señal HD. Debes conectar el aparato a una antena de TV digital en el puerto que se encuentra en la parte de atrás del televisor. Luego, enciende la pantalla y busca en el control remoto el botón menú. Presiona y busca la opción Ajustes. Luego, dirígete a la barra Canales y Entradas. Una vez ahí, selecciona la opción Añadir canales digitales. El televisor automáticamente lo sintonizará. Los nuevos canales que se encuentren se verán en HD y completamente gratis. Disfruta ahora Mega y Mega 2 con la mejor programación en HD. Muy bien, continuamos haciendo con peras y manzanas en nuestro canal de noticias, Mega Noticias ahora. Y ya le hemos dicho que estamos haciendo la semana clave de la reducción de la jornada laboral de 45 a 44 horas que parte este viernes. Y bueno, nuestra entrevistada de ahora también ha estado en la palestra conversando sobre esta materia. Tenemos en contacto ahí por Zoom a María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. María Teresa, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto saludarla. Hola, María Teresa. Hola. Muchas gracias por la invitación. Teresa. Bueno, aquí estoy con la Tamara Vilugrón y con Hola, Bárbara hola. Mena para conversar con usted. Y sabemos que usted viene saliendo esta tarde de una reunión muy importante sobre estos temas, sobre todo de 40 horas, con la ministra del Trabajo, la ministra Jara, Janet Jara, con quien ha tenido algunos dimes y diretes en estos últimos días, sobre todo por la interpretación que ha hecho el gobierno de esta ley, sobre todo con el dictamen de la Dirección del Trabajo. ¿Qué conversaron? ¿Afinaron? ¿Hay asperezas? ¿Cómo estuvo la conversación? No hay aspereza. Yo creo que acá hay un propósito común que siempre ha quedado claro, que es
mayor calidad de vida para nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Y lo digo nuestros porque son nuestros desde las empresas también. Y por lo tanto no ha habido aspereza. Lo que tenemos es una discrepancia respecto de la aplicación de la ley. Y después del dictamen, que fue para nosotros sorpresivo, nosotros tuvimos una reunión urgente con nuestras empresas para saber cómo estaban ellos preparados para la implementación de la ley, que era una semana después. ¿Cuál fue la sorpresa, María Teresa? Para que lo vayamos explicando y aterrizando. ¿En qué se desayunaron? Con peras y manzanas. Con peras y manzanas, muy bien. Es re fácil esto. Con peras y manzanas. Aquí negociamos una ley durante muchos años. Digamos, nosotros no somos colegisladores, en el Congreso se negoció. Ustedes fueron a exponer, a conversar con los parlamentarios. Fuimos a exponer, como en toda la legislación que nos atañe, siempre vamos a exponer y vamos a explicar cuál es la aplicación práctica, cuáles son los problemas que estamos viendo, cuáles son las virtudes y etcétera. Esta ley se hizo en un momento bastante delicado porque no podemos seguir postergando, seguir avanzando porque estamos en momentos delicados, pero veníamos saliendo de una pandemia, tenemos 8,5% de desempleo, eso son 865.000 personas que no tienen trabajo, eso no se nos puede olvidar. La economía plana. Y además tenemos 27% de informalidad, también esas personas no tienen protección social. Entonces se dijo, bueno, sigamos avanzando igual, pero avancemos con gradualidad. Avancemos a las 40 horas, pero no pueden ser automáticas, porque si son automáticas vamos a, de nuevo, impactar el empleo. Lo que necesitamos no es solamente cuidar el empleo que ya tenemos, sino que generar más empleo para que esas 865.000 personas no sigan quedando atrás, porque al final las estamos dejando atrás. Entonces hicimos esta ley se llama 40 horas, pero son 40 horas al 2028, esa es la verdad. Y esta ley, para poderla implementar, tiene 8 artículos transitorios. En el artículo 3º a todo esto, esta ley tiene, en el 2022 se reduce 1 hora, en el 2024 1 hora, en el 2026 se reduce hasta 42 horas y en el 2028 hasta 40 horas. Entonces, ¿qué se dijo? Ya, vamos a poner 8 artículos transitorios para ver cómo implementamos esto. El tercero transitorio le dice a los empleadores y a las empleadoras, les dice, ustedes negocien con sus sindicatos, negocien con sus trabajadores de la mejor forma posible para aplicar esta reducción de 1 hora el 2024. Si usted no llega a acuerdo, y aquí me permite porque le voy a leer, dice el empleador o la empleadora deberá, o sea, no dice podrá, usted piénselo, dice deberá, es obligatorio efectuar la adecuación de la jornada reduciendo su término. Tampoco dice en la mitad, a la hora de almuerzo, cuando usted entre, no dice en su término, en forma proporcional entre los distintos días del trabajo, considerando para ello la distribución semanal de la jornada. O sea, si usted no llega a acuerdo, usted tiene que agarrar esa hora y proporcionalmente reducirla al final de la jornada en los distintos días que usted trabaja. Entonces, esta normativa es una ley, es obligatoria y eso es lo que se había entendido. Y el dictamen sorpresivo dice, no, mire, usted no puede fraccionar, usted tiene que aplicar 1 hora cuando usted diga. Claro, solo puede fraccionar si llega a un acuerdo. Exacto. Claro, si el trabajador está de acuerdo con esa reducción. Quiero recordarle a nuestros televidentes que María Teresa además es abogada, entonces se manejan estos temas. Claro, entonces el problema es el siguiente. Nosotros, hicimos, después le voy a contar, pero nosotros hicimos una encuesta, entonces más o menos entendimos cuál era la condición de nuestra empresa. El problema es el siguiente. Si usted llegó a un acuerdo, pero usted se sentó con sus trabajadores y les dijo, mire, la ley me obliga, o sea, la ley me está invitando a un acuerdo, entonces tratemos de ponernos de acuerdo. Si no llegamos a acuerdo, el escenario, el contrafactual es que yo le voy a reducir 12 minutos al final de la jornada. Entonces nos sentamos un año completo, llegamos a un acuerdo y, por ejemplo, muchas empresas llegaron a 2 medias horas a la salida. Y entonces ahora con este dictamen, la otra parte, los trabajadores, los sindicatos dicen, pero si usted me dijo que si no llegábamos a acuerdo, usted me iba a aplicar 12 minutos a la salida, pero no me dijo que era obligatorio 1 hora. Y entonces el ambiente dentro de las empresas, no siempre,
pero muchas veces se puede ver perjudicado porque no había claridad, hay confusión. Pero María Teresa, solo para hacer la salvedad que yo voy a hablar solo por mí, a lo mejor Bárbara y Tamara tienen, pero yo como trabajador prefiero tener 1 hora en un día a que me lo fraccionen en 12 minutos. 12 minutos no se siente nada. No se siente. O sea, yo veo difícil que un trabajador quiera la opción fraccionado que 1 hora en un día. No sé, puede que no interprete a todos los trabajadores, pero al menos yo lo veo así. Yo preferiría 1000 veces 1 hora en un día a repartido en 12 minutos. 12 minutos no se siente nada. No se siente, claro. No sé. No se siente. Y esos 12 minutos son el 2024 que se transforman en 36 el 2026 y en 1 hora el 2028. Y estoy de acuerdo con usted. Si lo que las empresas quieren es que esto también sea una buena noticia para sus trabajadores, si se cuidan los ambientes internos. Y además que usted sabe, trabajadores que están contentos con la empresa, que están camiseteados con la empresa, o sea, es un win-win para todos. Exacto. ¿Sí? Eso yo creo que tenemos que dejar de pensar que aquí hay dos contrapartes, porque la verdad es que son empresarios, empresarias, más los trabajadores, forman una comunidad que genera valor. Y por lo tanto, entre mejor tengamos relaciones ahí, mejor para todos. Pero la ley no le dice a usted podrá, le dice a usted deberá si no llega a un acuerdo. Y eso es una complejidad mayor. Y por eso hemos tenido distintas interpretaciones con la ministra y con la Dirección del Trabajo. Y escuchamos a nuestras empresas para tratar de ver qué caminos podemos seguir juntos, cosa de que esto sea efectivamente una buena noticia para los trabajadores. Justamente eso te quería preguntar, María Teresa, con respecto a qué es lo que van a hacer de aquí al corto plazo, al nada de plazo que hay, porque ya es el viernes, claro, 3 días. Pensando en que este dictamen se emitió el día jueves, el jueves en la tarde, claro, nosotros de hecho el día viernes estuvimos informando sobre este tema, de hecho también acogiendo las declaraciones de la Cámara de Comercio de Santiago, que criticaba también como el poco tiempo en el que se emitió este dictamen. Entonces justamente eso te quería consultar, ¿qué es lo que hicieron ustedes y qué es lo que van a hacer? Porque también había un riesgo de judicialización. Claro. Bien, lo primero que hicimos fue escuchar a las empresas y hicimos también una encuesta para ver más o menos cuál era la realidad, ¿cierto? Porque esta negociación se llevó a cabo durante muchos meses y esto llevamos 1 año. Y entonces se firmaron anexos de contratos, se firmaron acuerdos con sindicatos y eso, la verdad es que la planificación no es en 1 semana. Cambiar los turnos, ver cómo se planifica. Además, las empresas en general las pensamos como en forma aislada, pero unas se relacionan con otras. Hay gente que se dedica a la logística, hay gente que se dedica a la producción, después eso tiene que... Es toda una cadena, es un tejido empresarial que es bastante complejo. Entonces, sin duda que cualquier cambio produce estrés, y eso no vamos a decir que no. Pero queremos que este cambio sea también una buena noticia para los trabajadores. Entonces, hicimos esta encuesta y nos dimos cuenta que el 50% ya implementó esta nueva ley, incluso un porcentaje muy amplio, ha avanzado más allá de lo que correspondía este año. Eso es como 44% de las pymes y un 53% de la gran empresa ya tiene implementado. El resto, el otro 50%, tiene distintas soluciones, porque tenemos en un extremo los 12 minutos al final de la jornada, en el otro extremo tenemos 1 hora, un día, ¿no es cierto? Pero hay, por ejemplo, 2 medias horas, o hay otra empresa que nos comentaba que llegó a un acuerdo con sus trabajadores porque se dedica a la venta. Sus trabajadores tienen un sueldo fijo, pero también un sueldo variable, y no querían reducir la hora de salida porque esa era la hora que realmente ganaban más. Entonces esa empresa, en vez de entregar 1 hora, entregó 2 horas, pero a la hora de almuerzo. Y con lo cual, claro, nosotros pensamos en una ciudad como Santiago, 1 hora y media de almuerzo, a veces uno no alcanza a trasladarse. Pero el dictamen también dice que eso no se puede hacer, que no se puede alargar la hora de colación. No, porque el dictamen dice que, claro, porque ahora hay otras interpretaciones, pero dice que cuando hay acuerdo, el acuerdo es el que prima. O sea, si hay acuerdo no tenemos problema. Si el problema es cuando no hay acuerdo. Ya. Pero este acuerdo que yo le comento, que es muy particular,
Es un acuerdo en que los trabajadores obtuvieron 2 horas, en que uno piensa en Santiago, pero en provincias la verdad es que 1 hora y media puede alcanzar para algo, y que ellos protegieron la parte variable de su sueldo, que era súper importante para ellos. Claro, los vendedores. Entonces tenemos que entender que hay realidades muy diversas, y que tenemos que atender a esas realidades diversas y que tenemos que darle una buena noticia a nuestros trabajadores y trabajadoras, porque si no, la verdad es que en un país que la confianza no la lleva y que además somos golpeados por la violencia, por tanto problema que tenemos, esto que se supone que es una buena noticia y que es también un esfuerzo de las empresas, tiene que ser percibido como eso, como una ganancia para los trabajadores. María Teresa. Entonces, perdón. Dale nomás. Bueno, voy. Entonces para esto fuimos a hablar, pedimos... en la reunión con la ministra Jara. Sí, claro, de hecho... con la ministra Jara también pedimos con el director del trabajo para decir, mire, nosotros tenemos esta interpretación, la ministra también tiene su interpretación, en eso probablemente no nos vamos a poner de acuerdo. Son 2 interpretaciones que son contrapuestas, pero ¿qué hacemos con el 24% de las empresas que están aplicando la rebaja proporcional al término 12 de la minutos? jornada? ¿Cómo las acompañamos a un camino donde no se vean judicializados los problemas, que esas empresas puedan efectivamente tener un espacio de conversación en el que se puedan atender las 2 miradas y podamos llegar a alguna solución clara? Oye, me imagino... Eso es lo que vamos a hacer en una mesa de acompañamiento para casos de implementación que han sido más complejos. Sí, oye, bueno, me imagino que esta encuesta a ustedes les ayudó muchísimo a conocer un poco el panorama de lo que queda, ¿cierto?, para implementar esta ley de las 40 horas, pero ¿cuáles son los impactos, por ejemplo, que ustedes pudieron recoger que podrían tener las empresas implementando esta reducción de jornada laboral? De hecho, aquí las cifras dicen que, bueno, han tenido costos laborales, aumento de horas extras, 44% reconoce mayores costos. Mayores costos. Entonces, ¿qué te dice la ministra también respecto a eso? ¿Te da alguna respuesta? ¿Te da alguna solución? Nosotros le llevamos esta encuesta a la ministra y, por supuesto, este esfuerzo es un esfuerzo porque tiene, por supuesto, algunos impactos, y esos impactos son negativos y son verdaderos. Uno no puede estar ocultando esta información. Entonces, el aumento de costos, que haya más horas extra, que sea, al final, lo más grave es que es más cara la mano de obra. Y entonces, si bien tenemos una población importante con empleo formal, tenemos esta 8,5% de desempleo, que son personas... ¿Podría haber un impacto en el mercado laboral, por ejemplo, de empresas que tomen decisiones o medidas para abaratar costos con esta nueva ley? Bueno, siempre las empresas en momentos complicados tienen que tomar decisiones que a veces son difíciles. Ahora, los trabajadores y trabajadoras, aparte de ser parte de las empresas, también son una inversión que las empresas han hecho en capacitación, en creación de valor. Y las empresas lo último que quieren es tener que estar desvinculando ese valor generado, que se genera con esas personas en particular. Es muy complejo. A mí lo que más me preocupa realmente es cómo podemos rescatar ese 8,5% de personas que no tienen trabajo, porque eso es mucha cantidad de personas. Y la verdad es que no hemos puesto suficiente foco ahí. Entonces necesitamos que las empresas absorban este costo, que es un costo mayor de la mano de obra, pero además sean capaces de generar más empleo todavía, para poder absorber a esas personas que no tienen ningún tipo de trabajo, son hogares al final. Y 865.000 es un número re importante. María Teresa, yo quería volver a la reunión de la ministra, quería saber más detalles de esa reunión. Tú hablabas de una mesa de trabajo, también de propuestas para acompañar a ese 24% de empresas que ya aplicaron. O que mesa ya tenían, de acompañamiento para casos más complejos. Claro, que ya tenían considerado también esta reducción de la jornada laboral en 12 minutos diarios. ¿Qué detalles o qué propuestas hicieron para esas empresas en particular? No, lo que vamos a hacer es, en el fondo, visibilizar la dificultad de cada una de esas empresas,
claro, nosotros tenemos una interpretación, el ministerio tiene otra interpretación, pero ver en los casos particulares cómo se puede acompañar una implementación que cumpla al final con el objetivo final. O sea, el objetivo final es el objetivo que tenemos en común. Las interpretaciones son diversas. Ahora, hay algunas empresas que no van a llegar a un acuerdo ahí y que van a, de alguna forma, judicializar este problema. Esperemos que sean las mínimas. Y para eso, acompañemos la implementación para que la implementación sea un éxito para todos. Perfecto. ¿Esa mesa de acompañamiento va a ser del gobierno también participando? ¿Gobierno, claro, Cámara de Comercio? Con el Ministerio del Trabajo y nosotros que vamos a llevar los casos particulares con las empresas, los vamos a acompañar. Perfecto. Para dejar, a veces hablamos desde los números muy macro, hablamos como si todas las realidades fueran las mismas y claro. la verdad es que hay comercios tan distintos, sí, pues muy distintos. Oye, María Teresa. Yo me comentaba ahí un socio, por ejemplo, que me decía, bueno, si yo podría implementar esto, pero tengo 2 personas, por ejemplo, que atienden en el último turno y yo no puedo dejar una sola, porque claro, matemáticamente y a lo mejor en el papel se ve re bien que yo deje a una y a la otra le dé la hora, pero esa persona no se quiere quedar sola por temas de delincuencia. Claro. Entonces, tenemos un poco de todo. Y esto hay que analizarlo. Por eso habrá que ver, cuando parta esto el viernes, todos estos casos, y es muy buena idea esta mesa de acompañamiento. Te quería hacer una pregunta, nada que ver con 40 horas, pero disculpa, la vi en redes sociales. Es que este fin de semana se viralizó el video de un señor que en el norte, de estos que andan recogiendo con detectores de metal en moneda, hizo como 300 lucas y compró un televisor, Y ahí sale un dato que era bien interesante, que no es llegar y con un cerro de moneda y comprar, que hay un límite, y sale una nota de la radio Bio Bio que dice, según el Código del Comercio, ninguna persona ni empresa, con excepción del fisco, está obligada a aceptar más de 50 monedas, pero 50 monedas pueden ser como 33.000 pesos, o sea, no se puede, o sea, nadie más podría hacer eso. Lo que él hizo no sería, le hicieron una excepción. ¿Cuál es la normativa para pagar con moneda en el comercio? Yo no tenía idea que había un Yo límite. tampoco, pero lo vi, me llamó la atención, y como estamos con la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, quería preguntarte. Yo no vi ese video, me sorprende. Igual como me sorprendió la Dirección del Trabajo. No, me sorprende. Me sorprende. Yo sé que hay... Lo que pasa es que tenemos una realidad delictual que es muy importante, ¿no? Y teníamos mucha compra de productos de lujo, incluso autos, que se hacían con maletas de dinero. Y eso hay que empezar a evitarlo de alguna forma, porque si no, nunca vamos a ser capaces de pesquisar el lavado de dinero y prácticas delictuales. Y por lo tanto... cuando hay una compra sospechosa, no sé el límite, la verdad, no sé si se ha impuesto, uno tiene que intentar de alguna forma señalarle a la autoridad que se está efectuando esto y no darle curso por el problema delictual que tenemos. Ahora, esa persona que le fue tan bien con esa detector, no vamos a preguntarle dónde está, que consiguió tanto dinero con la maquinita. Claro, pero ahí eran monedas, no eran billetes, claro, sí. De haber sido un buen lugar donde lo hizo. Puede ir al banco y cambiar esas monedas y cambiarlo y tratar. Porque, mire, todas estas normas que no hemos visto finalmente sometidos como sociedad, muchas, por ejemplo, cuando se solicitaban las boletas fuera de los locales comerciales, son molestas. Son muy molestas para quien sí cumple, son muy molestas para ese señor que iba feliz con su tesoro, claro, a comprar su televisor. Pero tienen un sentido atrás, y el sentido es que son molestias que lamentablemente hemos tenido que incorporar porque estamos invadidos de delincuencia. Sí, pues lavado de dinero. Entonces, y otras cosas. Este caso particular cae dentro de eso. Así o sea, lamentablemente es así. Bueno, María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Ella estuvo en la tarde con la ministra Jara viendo este tema a las 40 horas, zanjando. La noticia que nos da es que va a haber una mesa de acompañamiento para los temas más complejos en el comercio, sobre todo. Muchas gracias por la conversación con Pere y Manzana, María Teresa. Que esté muy bien. Gracias, María Teresa. Muchas gracias. Que te vaya bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias, que te vaya bien. Bueno,
vamos a ver qué es lo que ocurre el viernes. Nosotros el jueves tenemos programa, así que vamos a ahí estar vamos a ver. atentos en la previa. Y ojo, porque el Ministerio del Trabajo tiene hartos detalles en su Instagram. Ahí aparece ahí lo bien vamos a seguir. detallado, explicando. Y también Con Pere Travejita, que es como la página de Instagram que Eso. tienen. Ya, nos vamos porque se nos acabó el tiempo. Gracias, con Pere Manzana. Que estén bien. Chao, que estén muy bien.